A ver, doctora en educación, profesora de filosofía y pedagogía, licenciada en filosofía, especialista docente en educación y TIC, diplomada en ética social, liderazgo y participación ciudadana. Está conmigo un lujo, digo, Adriana Masachesi. Adriana, un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rolly, y buenas noches a la audiencia del programa. Hablemos de educación, Adriana. Quiero hablar de educación a fondo. Me interesa la educación en serio. ¿Está bien? No los problemas coyunturales, que también hay que darle solución. ¿Cómo estamos en educación? Y lamentablemente, si viera Sarmiento la obra educativa, yo creo que realmente se pondría muy mal. Él, en el momento que toma el gobierno, había un alto índice de analfabetismo. Sí. Y realmente hizo una proeza, porque si bien lo que más se conoce es el traer maestras de Estados Unidos para que comiencen a dar clase acá, porque no las había, no se habían formado, y por eso la creación de las escuelas normales. Pero no solamente fue eso, sino una inquietud constante de buscar los mejores sistemas para superar el analfabetismo que tenía la Argentina en ese momento. Eso hace, con el nacimiento de las escuelas normales que están diseminadas por todo el país, no solamente la formación de maestros, sino que había un contexto cultural en ese momento que era favorable. Pensemos en la corriente inmigratoria, donde quienes venían a veces no tenían ni siquiera formación, sí, pero apenas podían hablar el idioma español, ¿no? Pero tenían una cultura del esfuerzo, una cultura del trabajo y el deseo que sus hijos se formen. Entonces todo esto confluyó para que en un momento de nuestra historia la Argentina pasara a ser una potencia cultural y educativa. Entonces esa potencia cultural, educativa, aproximadamente se desarrolló sobre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Y qué pasó? No es que de repente, fueron muchos factores que han ido confluyendo para llegar al estado que hoy nos encontramos. Te interrumpo ahí, después seguimos con esta linda historia que nos vas a llevar a decir qué pasó, por qué empezamos a bajar, ¿no? Pero digo, las escuelas de Sarmiento tienen una particularidad. Primero, que fue el unitario más federal que hubo. Exacto. Porque construyó 800 escuelas en todo el país. Exacto. Pero además... Y no solamente escuelas, la obra de Sarmiento, los sanjuaninos no la conocemos en profundidad. El telégrafo tenía 500 kilómetros y él lo llevó a 1300 kilómetros en todo el... Y hay un tema muy particular, que es de la red ferroviaria. Sarmiento diseñó la red ferroviaria en forma de telaraña, para unir todos los pueblos. Después prevaleció el inglés y se hizo en forma de abanico, como es ahora, es decir, todo hacia Buenos Aires. Cosas importantes, por eso digo, el unitario más federal fue Sarmiento. Pero además, todas las escuelas tenían una particularidad. No era solo dar clases, sino era de unir las culturas bajas con las culturas altas, por darle un nombre. Por eso sus escuelas eran tipo palacios. Hay escuelas como la Normal Sarmiento, pero hay escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, al costado o enfrente, mejor dicho, del Teatro Colón. Hay una de su época que es un palacio. Exactamente, el Palacio Pisurno. Claro, bueno, el Palacio Pisurno. Palacio Sarmiento. Digamos, el hecho de ir a los chicos humildes que fueran a la escuela y se sintieran... Exactamente. Fue realmente por eso muy bueno de Sarmiento. Era una aspiración de los padres que sus hijos se educaran. Sí, sí. Y quienes accedían, las mujeres, que en ese momento, hubo un proyecto que confluyó con el proyecto de Mitre, de formar a los dirigentes del país. Sí. Una formación para la mujer, con un trabajo decoroso para la época, era la formación docente. Pero también provenían esas mujeres que accedían al colegio secundario, que con el secundario se lograba el título de maestro, de un contexto cultural, un bagaje cultural que traían, y que se tenían ciertos principios y valores que se traían desde el hogar, como los padres primeros y naturales educadores de sus hijos, ¿no? Entonces, a esa formación que traían se sumaba la formación docente. Todo esto se fusionó y hizo que el alto índice de analfabetismo que había en ese momento bajara sustantivamente. También confluyó la ley 1420, que esto trajo ciertas disputas políticas
porque bueno, era una ley que anunciaba que la educación iba a ser laica, obligatoria, sí. y bueno, y no había religión en las escuelas. Entonces, bueno, esto también trajo lo que fue el debate del primer Congreso Pedagógico Nacional. Pero recordemos que en aquel tiempo la Iglesia tenía un peso muy importante en el mundo. En el mundo, y bueno, muchos laicos estaban muy comprometidos en ese momento, y la necesidad de que la escuela también, más que una formación religiosa, diera un sentido a la existencia, ¿no? Todo esto, con el tiempo, se fue diluyendo. De repente, la carrera docente accedían por el interés de lograr un trabajo rápido. El bagaje cultural, la cultura del esfuerzo se fue como dilatando. Entonces, bueno, fueron muchos los factores que han intervenido a partir de mediados del siglo XX, y podemos decir que paulatinamente, hay una pedagoga Andrea Ayú, que dice que paulatinamente el bagaje cultural de quienes accedían a la formación docente iba como decayendo. Hay como una pauperización de ese bagaje cultural, que no es culpa de quien accede, sino es que el sistema educativo no alcanza el tiempo para cubrir aquello que en los hogares no se ha dado. Eso por un lado. Por otro lado, hay otros escritores que hablan de que estamos viviendo una cuarta revolución educativa. La primera con la invención de la escritura, la segunda en la modernidad con la imprenta, la tercera con la tecnología, con la incorporación de la tecnología, y no me refiero a la tecnología de la que hoy hablamos, sino que de repente empezó la televisión. Que era un instrumento tecnológico que aparecía, esto que le llaman la caja negra, y que hizo que en los hogares, que generalmente había una biblioteca familiar, se dejara de lado la lectura para ver televisión. Entonces, bueno, paulatinamente han sido una serie de factores que han ido confluyendo en esta pauperización de la educación, porque ya no es solamente la formación docente. También el hecho de que antes salía el varón a trabajar. A partir del siglo XX la mujer también tiene que salir a trabajar. Entonces, bueno, muchas horas en que los padres están fuera del hogar. ¿Quién controla a los chicos? Entonces, no es un solo factor, no es cuestión de echar culpa, sino que hay una cultura que se fue modificando, a partir de la cual todo esto se va complejizando y se va deprimiendo. Bueno, también van naciendo subculturas, ¿no? Exactamente. Que pegan muy fuerte, digamos. Exactamente. ¿No? Y, digamos, evidentemente hay una serie de variables sociales. Totalmente. Que influyen a la precarización educativa. Totalmente. Esto es así. Y también en toda esta pauperización, escala de valores que se han invertido, o sea, aquellos valores que eran más bajos pasan a ser los más altos, la búsqueda ya no del trabajo por el trabajo en sí, entonces, sino como una forma de subsistencia, escasamente, no el cumplimiento de una vocación necesariamente. Pero esto ocurre en todas las profesiones. En todas las profesiones. En todas las profesiones, pero hace un contexto cultural. Hace un contexto cultural. Porque, a ver, fíjate vos que antes es cierto, porque terminaba la secundaria y ya eras maestra, pero convengamos que de aquella época, recién ya que hablamos de Hatchell, hablemos de Hatchell. Hablamos de Hatchell, ha sacado docentes. Es más, ellos decían que eran educadores, era tan alto el nivel cultural que tenían, que eran muy buenos, ¿bien? Y han dejado huella. Totalmente. Ahora, hoy, 4 años. Es decir, el mismo tiempo que yo usé para recibirme de abogado. El docente está destinado a ser pobre. Bueno, en esta revolución educativa, el rol de la escuela ya no es como que va virando, según dicen algunos pedagogos, va virando, y ya la escuela no es como una mediadora del conocimiento. Aparece un nuevo rol de la escuela en esta institución. ¿Por qué? Porque el conocimiento está a la mano con un celular. Entonces, ¿qué rol le cabe a la escuela? ¿Qué rol le cabe al maestro dentro de la institución? Donde
se ubican los padres. Entonces, en el presente confluye en esta complejidad que se ha ido como entramando a lo largo del tiempo, y hoy llegamos a una sociedad con crisis de valores, con necesidad de trabajo, con búsqueda de trabajo, con que llegan a la escuela otras problemáticas que no son solamente el quehacer pedagógico. El hambre, por ejemplo. Y hay que decirlo. La angustia, claro, esto. El agotamiento no solamente del chico y la depresión, no solamente del niño y del joven, sino del maestro. Sí, bueno, ahí tenemos está, un sistema educativo en San Juan, concretamente, donde el docente puede llegar a tener hasta 50 horas. Sí. Entonces, con 50 horas cátedras, quien tiene que trasladarse, hablemos del profesor... Sí, el docente de remis, el profesor de remis. Se traslada, entonces, ¿qué sentido de pertenencia tiene? ¿Qué tiempo tiene para preparar sus clases? ¿Qué tiempo tiene para él satisfacer su formación académica? Porque el crecimiento ayuda a sentirse esa completitud que uno siente a medida que uno va avanzando, y no solamente por una acumulación de titulaciones, sino ese placer que uno siente al querer saber. Querer conocer. No hay espacio para eso. Escasamente da para poder transitar de lunes a viernes de una institución a otra y a otra y a otra, poder dar las clases, no conocer a los alumnos, a los estudiantes, no poder conocer qué trae detrás de cada rostro. Bueno, vos sabés que yo trato de, cuando tengo frente de mí personas que como vos, que saben mucho y que son intelectualmente realmente muy valiosas, muy valiosos también, digo, trato de traerlo a lo terrenal, ¿no? Me gusta dar ejemplos. Y yo recuerdo una vez, yo estaba en tercer grado, me llegó la libreta de comunicación, yo iba a Don Bosco, libreta de comunicación, preséntese papá mañana, y mi padre primero no me preguntó qué, me dijo, ¿qué habrás hecho? Bien, mi padre no me pegó jamás, pero estuvo al lado, estuvo a 1 milímetro de pegarme. Al otro día, cuando llegó a la escuela, con el maestro Reynoso, me acuerdo hasta su apellido, le dijo, maestro, ¿qué hizo mi hijo? O sea, ya ese valor, que si bien ya era absoluto en aquel momento, hoy se fue 360 grados. El docente tenía autoridad. Sí. Tenía autoridad, y nosotros, frente a las conversaciones familiares, donde había sobremesa, donde se hablaba, nosotros no podíamos quejarnos de nuestros docentes, no, porque la culpa la teníamos nosotros. Jamás. El docente era una autoridad. Esa autoridad, en esta tergiversación de valores, se ha ido perdiendo. Entonces, ¿qué hace falta hoy en toda esta situación que estamos? Pero perdón, Adri, pero no le podemos dar tanto al docente. Me parece que no, el docente es uno más. O sea, ahora, no podemos exigir tanto. Yo creo que le exigimos demasiado como sociedad docente. Demasiado. 50 horas es demasiado. Recién te escuché a vos que mirar detrás del rostro. Cuidado, ¿quién mira al docente? Sí. Es que el docente no puede mirar detrás del rostro del estudiante, pero nadie mira al docente. ¿Qué pasa con ese docente que no tiene tiempo? Entonces, en esta confluencia de situaciones, recién mencionaste la Constitución Nacional. Sí. Y hay un artículo, el 14 bis, donde se menciona el derecho de enseñar y de educarse. Sí. Y nadie, en esta década que se han exacerbado los derechos, nadie está loco por educarse y por formar. Es que ese derecho no existe, si tanto no existe, porque que yo piquetero voy a hacer un piquete con mi hijo en brazos. Exacto. Es una Mejor locura. que vaya al piquete y no que vaya a la escuela. Sí, es una locura eso. Y esto, lamentablemente, la pandemia también aceleró esta elección que hacen muchos jóvenes que luego de la pandemia dejaron la escuela secundaria. Entonces, y algunos hasta la escuela primaria, donde hay una educación que es obligatoria desde educación inicial hasta el secundario. Entonces, esta obligatoriedad, los padres es como que no toman conciencia que esto es un bien social, es un bien para su hijo, es un bien para crecer como persona y como sociedad. Lo mencionaste recién cuando presentabas el... Sí, digo... con este diagnóstico, bastante malo por cierto, ¿no? Porque no estamos hablando del
porque si no vamos a discutir de política, ¿no? Que unos están de acuerdo y otros no, que las pruebas tal, no hay prueba, es realidad en casa, en la casa de mis hijos, de mis nietos, en el vecino, si las realidades los vivimos, no podemos soslayarla. No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Fundamentalmente, en lo particular, estoy comprometida con un proyecto que es buscar de la educación que sea una política de Estado. Y esto lamentablemente, y no se trata por criticar gobiernos anteriores, creo que se ha hecho lo que se ha podido, pero fijar a la educación como una política de Estado es un posicionamiento totalmente diferente. Sí. Cuando se habla de una revolución educativa, es decir, bueno, desde el gobernador electo que ha dicho que la educación va a ser uno de sus ejes, la salud y la seguridad, sí. Esto no lo ha dicho nadie hasta ahora. Quizás se ha centrado el foco en otras revoluciones, pero no precisamente en la educativa. Sí, lo que pasa es que hay tanto hambre, tanto peso tiene lo económico que por ahí... Exacto. Veremos lo que se logra, ¿no? Pero ya es un punto de partida. Decir, bueno, como lo ha hecho Finlandia en su momento, como país fijaron, sí, la educación como una política educativa. Y lo interesante en esto es un nivel de sustentabilidad. O sea, acá no se trata de criticar lo que se hizo antes. Es decir, lo bueno hay que reforzarlo. Lo que está débil, bueno, veremos cómo se reformula. Y empezar a andar un camino distinto, donde la educación sea el eje de muchas de las acciones de gobierno. No solamente presupuestarias, sino también poner el foco en qué se enseña. Sí. Porque de repente yo recién decía que se reformula el sentido de la institución como mediadora de conocimiento, porque el conocimiento está al acceso de todos, basta acceder a tener línea de internet y uno puede acceder a la información del mundo. Lo importante es que el rol del docente se modifica. Cuidado con esa información. Por eso se modifica el rol docente. El docente tiene que orientar, tiene que guiar, tiene que acompañar un proceso, pero no es el mediador exclusivo de conocimiento, entre el conocimiento y el niño o el joven. Bien. También han aparecido, hay temas emergentes en este tiempo que no podemos dejar de lado. Educación financiera, preparar, por ejemplo, al joven que termina una educación secundaria y no quiere seguir estudiando, su vocación es a lo mejor formarse en un oficio. Bueno, ¿cómo va a encarar un emprendimiento? No solamente el oficio en sí, sino también... Convertirse en su propio empresario. Exactamente, entonces una educación financiera. Ahora, Adri, esto es muy dinámico. Totalmente. Y la educación para los cambios ha demostrado que es muy burocrática, que es un elefante que no sabe ni caminar, digamos. Bueno. ¿Cómo cambias eso? Hay sistemas informáticos a partir de los cuales la burocracia se puede ir modificando. Hay toda una cultura del papel y... Sí. Entonces, bueno, por eso digo, una revolución... Hoy pasé por la Escuela Boero, por el costado, por la Avenida Rioja, y detrás de una habitación que parece que es un depósito hay, no sé, pero decenas de pupitres rotos. Digo, a ver, sáquenlos, arréglenlos. Estamos hablando, enséñenles a soldar a los chicos arreglando los pupitres, o sea, algo. Creo que la escuela de PET número 8, que es Santa Lucía, que comparte edificio con la provincia de Corrientes, la vieja Escuela Nacional número 3, no tienen clase hace 2 semanas, porque no sé, creo que no tienen agua. Bueno, pasa por edificios escolares, pasa la desburocratización por tener un ministerio en el que confluyan horarios más extensos para que puedan ser atendidas las necesidades de todos los docentes y de todos aquellos que quieran ir no solamente en la mañana sino en la tarde. O sea, hay una serie de medidas que están pensadas para poder ir paulatinamente. Obviamente esto no se logra de la noche a la mañana. No, es imposible. Hay que darse un tiempo, hay que ir implementando paulatinamente, gradualmente ciertas medidas, pero ese es el objetivo. Lo importante es colocar estos objetivos a mediano plazo y ver si se cumplen, digamos. A ver, yo me imagino un docente trabajando 8 horas, con dedicación, perdón, es mi visión, quizás esté equivocado, no conozco, la verdad conozco mucho, pero digo, mi maestro era mi maestro, y yo era alumno. Los maestros decían, Olivera, ¿qué tal? Sí, me acuerdo, se acordaban, digamos, pero eran docentes casi de dedicación exclusiva a su curso. Exacto. Nos enseñaban muy bien, aprendimos muy bien, y uno, hoy, yo tengo 58 años, y digo que nuestra camarada aún se acuerda de las capitales del país del mundo.
Totalmente, porque teníamos un tiempo para hablar con nuestro maestro no estaba tenso, no tenía que salir de ese colegio e irse a otro. Entonces, realmente el régimen docente hay que revisarlo. No se trata de bajar sueldos, pero sí revisar ese régimen laboral. Lamentablemente, en las paritarias uno lo único que ve en discusión es el salario. Para eso tendríamos que conformar un consejo del salario permanente para que vaya adecuándose si es que hay un índice de inflación y listo. Te propongo algo distinto, una ley de actualización automática para el docente, para el policía y para los de salud. Lo demás lo discutamos. Claro. Que no se discuta en paritaria, bueno, no van a haber paritarias. Si seguimos con el criterio que venimos ahora, no va a haber paritarias. Claro. Es así. Es así. Muchísimas gracias. La verdad que realmente conceptos que uno por ahí no conoce, visiones de futuro que uno no se da cuenta, porque la verdad que por ahí lo importante va quedando debajo de lo urgente. Y hoy lo urgente es llegar a fin de mes o llegar a mitad de mes, rogar todos los días no enfermarse porque si no, no sé qué hago. Hay mucha gente que está en esa situación. No, y en situaciones graves tenemos chicos que por una mala alimentación están condenados a una capacidad limitada desde lo cognitivo, eso es lo más grave. Sí. Entonces tenemos futuras generaciones condenadas, lamentablemente. Entonces, bueno, por más que uno ponga el mayor empeño en que todos se eduquen, que todos puedan terminar la obligatoriedad, esa es una realidad que tendremos que enfrentar y afrontar de una manera lo más sana posible para que esas personas se puedan realizar realmente. Qué duro escuchar eso, ¿eh? Es así. Es muy duro. Es así. Estamos hablando de una realidad que viene muy complicada, ¿no? Sí, cuando hablamos de inclusión no solamente son necesidades especiales que muchos tienen y que lamentablemente es una condena social a veces. La inclusión no es la E en el diccionario. No. Va mucho más allá. Va mucho más allá. allá. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad que me quedo muy triste. Porque uno lucha tanto como padre y como abuelo que soy, lucha tanto por la educación de los pero hijos, educar de es un acto de esperanza. Educar es un acto de esperanza y siempre un educador tiene que pensar que el mañana va a ser mejor. Eso es bueno, eso es muy optimista. Así que para todos los docentes, saben, los docentes que yo los defiendo muchísimo, los respeto muchísimo y son parte fundamental de estos cambios que son necesarios hacer, pero bueno, también hay que reconocerlos, no solo económicamente, que también es importante, sino socialmente, porque perdimos ese valor.